Bé, anem amb la darrera conferència. Aquest any, com us hem comentat tots, hem apostat pel tema de la ciberseguretat. Creiem que és un tema molt important dintre del món dels videojocs. I gràcies a Jordi González, de l'empresa Sky Developer Programmer, és un crac de la informàtica i un crac també de ciberseguretat. Ell és d'aquí Amposta, de fet jo el vaig ser de professor quan era molt, molt petit i em sembla que estava assegut per aquí dalt, ara amb els focus no el veig. Ens va recomanar portar dos nois que la veritat ens tenen una mica el cor robat. Ells treballen per a empreses multinacionals que tots coneixem. Per temes de privacitat no podem dir quines són, perquè entendreu que ells estan en temes de ciberseguretat. I a més tenen un podcast que és el podcast de parla hispana, un dels podcasts de parla hispana més escoltats de tot el món. És un podcast que es diu Tierra de Hackers. Ells, un és català, l'altre és gallec, viuen actualment als Estats Units, els hem portat des d'allà, ells encantats de la vida que estiguin aquí, nosaltres encantats que estiguin amb nosaltres, i ells són Alexis Porros i Martín Vigo. Un aplaudiment per ells. Tenemos el clicker. Hola, buenas a todos. Vamos a ir un poquito rápido porque tenemos algún contenido por el que ir y no tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar de la ciberseguridad y el estado actual de la ciberseguridad y los ataques que todos podemos sufrir. Mi nombre es Martín Vigo, me dedico a la ciberseguridad ofensiva en una empresa americana y soy el fundador de una empresa llamada Triskel Security. Soy gallego, pero vivo en California. Yo, al igual que Martín, me dedico también a la seguridad ofensiva, Red Teamer, como se conoce. También, como Martín, tengo mi empresa, se llama Equalian, ofrezco servicios de ciberseguridad de empresas. Soy de Barcelona, alrededores, y vivo en Nueva York. Y juntos, Martín y yo, somos creadores y presentadores de Tierra de Hackers, al que os invitamos a que os suscribáis y para que estéis al día de temas de ciberseguridad muy relevantes. Y en esta presentación vamos a hablar sobre 3 pilares diferentes de los acontecimientos de ciberseguridad más actuales, porque creemos que entre la audiencia tenemos estas 3 diferentes grupos de empresas y gobiernos. Igual tenemos entre la audiencia algunos que caen en esta categoría. También probablemente tengamos alguna very important person or people, gente de poder o jueces o políticos y ciudadanos como Martín y como yo. Los del montón, básicamente. Que no somos tan importantes, pero bueno, igual también la gente nos quiere hackear, comprometer. Bueno, pues con esto vamos a empezar con los ataques más dirigidos a empresas y también normalmente incluye gobiernos. Por ejemplo, tenemos el concepto de ransomware, que seguramente todos estáis familiarizados con estos. Se trata de acceder a una empresa explotando alguna vulnerabilidad y cifrar la información, a veces pues la base de datos de los clientes o propiedad intelectual o lo que sea, exfiltrar esa información también y luego pues amenazar con publicarla. Esto ha ido evolucionando con el tiempo y básicamente pues esto se hace para poder pedir un rescate normalmente monetario y por tanto pues yo le robo los datos, por ejemplo, a Uber, se los cifro para que no los pueda recuperar si no tiene un backup y aún por encima los pongo en la Deep Web y básicamente lo que digo es o me pagas o los publico. Y entonces pues estás ahí un poco en la tesitura. 2 ejemplos muy claros. WannaCry. Seguramente os suene el concepto de WannaCry. Fue un ataque de ransomware que afectó a todo el mundo. Fue uno de los que más ha afectado, y fue llevado a cabo por Corea del Norte, utilizando una vulnerabilidad crítica en sistemas Windows que afectaba a todas las versiones, que fue robado de la NSA, el grupo, básicamente la agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Quedaos con lo que acabo de decir. Corea del Norte utilizó una vulnerabilidad crítica que la agencia de inteligencia de Estados Unidos no publicó porque la estaban utilizando ellos a su vez. Se la robaron, crearon el WannaCry y destrozaron un montón de empresas. Otro ejemplo sería el NotPetya, que se utilizó para atacar a nivel global otra vez, pero sobre todo en Ucrania, y en este caso pues la gente de Sandworm, que es el grupo que se conoce como un APT, pues estaba detrás de este ataque.
Tenemos el tema de sabotaje también, disrupción de la actividad, caos, ventaja estratégica, no solo estratégica entre países, pero también ventaja económica. Por ejemplo, si se quiere hacer un short de un stock, voy a atacar a una empresa, por ejemplo, de petróleo, y como sé que vamos a impactar su imagen y es pública, se puede comprar su stock, pues voy a aprovechar para comprar y hacer un short. Es decir, compro para luego venderlo y aprovecharme de esto. Uno de los casos más famosos, Stuxnet, ¿no? El primer malware para infraestructura crítica que atacaba a las centrifugadoras que enriquecían el uranio en centrales nucleares de Irán. Ahí vemos la foto del líder del país un poco inspeccionando lo que había pasado en ese momento. Y también tenemos el grupo Fancy Bear, que si no sabéis le ponen nombres graciosos a los Advanced Persistent Threat, que son grupos de cibercriminales muy avanzados que normalmente trabajan para un gobierno, y que en este caso el oso se asocia con Rusia, y Fancy Bear pues es un nombre de un grupo de ellos asociado con el gobierno ruso que supuestamente dicen que impactó el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Las de 2016, cuando acabó vencedor Donald Trump. Propiedad intelectual, otro problema que sufren las empresas, el robo de material confidencial. Normalmente esto suele venir muchos ataques de China en concreto. Corea del Norte normalmente va por dinero, Rusia va más a crear el caos y desinformación, y China suele ir a por propiedad intelectual, y porque da una ventaja sobre pues, investigación y desarrollo, ¿no? Suele suceder a través de soborno, extorsión o incluso empleados internos con maliciosos pues, que están cabreados porque ha habido casos porque no le promocionaban o porque no estaban de acuerdo con la dirección de la empresa. Y aquí, por ejemplo, a la izquierda tenemos un tuit en el que contestaba Elon Musk, en el que un empleado de la Gigafactory de Tesla le vinieron unos rusos y le ofrecieron $1 millón por instalar un USB dentro del Gigafactory, que eso lo que le daría pues, sería acceso remoto a las instalaciones y a la propiedad intelectual de Tesla, en este caso de las baterías, y él lo denunció y fue así como lo pudieron detectar. En este caso el empleado pues, hizo lo correcto y lo denunció. Tenemos un grupo chino, Double Dragon, como decíamos, un Advanced Persistent Threat que le llaman Double Dragon, y por ejemplo pues en la operación de Kukovics pues, estuvieron investigándolo y habían robado propiedad intelectual de unas 50 empresas estadounidenses, una vez más pues, para ganar esa ventaja empresarial. Ciberamenazas, vamos un poco rapidito, pero ciberamenazas, pues tenemos, hay muchas, de tipo Zero Day. Zero Day significa que alguien, un investigador de seguridad que trabaja por su cuenta o para un gobierno, como decimos APTs, descubre una vulnerabilidad que nunca antes se ha descubierto. Por eso se dice de día cero, porque justo en ese día es el día cero y hasta que no se parchea, pues se dice que no está, digamos, descubierta. Y pues expone a muchos sistemas a que sean comprometidos. En este caso, un ejemplo sería la de Heartbleed, que estaba asociada con una vulnerabilidad contra una librería de cifrado de datos. Cuando vamos a Internet y escribimos HTTPS, pues la S significa Secure Sockets Layer, capa de, digamos, de conexiones seguras. Pues la librería más famosa, OpenSSL, no sé si la conocéis, o libSSL. Entonces había una vulnerabilidad en esa librería que permitía conectarte a servidores expuestos en Internet, miles y miles, y extraer la información que estaba en la memoria, que como no estaba cifrada, digamos, pues eso contenía nombres de usuario, contraseñas, cookies de autenticación, tokens de doble factor, algo que si los cibercriminales se apoderaban podían impersonar a los usuarios. Y el caso de SolarWinds, ataque a cadena de suministro muy famoso, creo que hace 1 año y medio, 2, fue en el que unos cibercriminales comprometieron esta tercera entidad, digamos, a través de ella, comprometieron credenciales suyas que igual encontraron en la dark web, porque ahí se venden por $25 cada par de credenciales, para entrar a SolarWinds, y de ahí SolarWinds es una empresa que crea un software de monitorización de sistemas de red, y a través de ella pudieron entrar a una empresa que se llama FireEye, por ejemplo, que es una empresa que trabaja para el gobierno de Estados Unidos y desarrolla muchas herramientas para hacer testing de seguridad ofensiva, como Martín y yo hacemos, y bueno, eso fue muy sonado. No solo a FireEye, sino luego salieron muchas otras empresas. Bueno, pasamos ahora a la otra sección, que es la de VIPs, como puede ser, insisto, políticos, jueces y gente muy relevante que tiene mucho poder, ¿no? Pues ataques que hemos visto. Este es muy interesante, a lo mejor os suena. Un periodista del Washington Post fue
y perdonad por ser directo, pero descuartizado en la embajada de Arabia Saudí en Turquía. Esto sucedió tras el espionaje por parte, supuestamente, voy a añadir supuestamente, del príncipe de Arabia Saudí, que utilizó una tecnología de una empresa israelí que se llama NSO Group para infectar el teléfono. En realidad el suyo no pudieron porque sospechó inmediatamente, sino el de su mujer, y poder averiguar que estaba a punto de pedir los papeles del divorcio, y le hicieron ir a la embajada a pedirlo en Turquía de Arabia Saudí, porque este periodista era saudita aunque estaba exiliado en Estados Unidos, y al llegar allí lo descuartizaron porque hablaba mal del rey en el Washington Post. Si veis, a la izquierda es el verdadero periodista entrando en la embajada, y a la derecha utilizaron un doble después de descuartizarlo para que las cámaras captasen que había abandonado la embajada. ¿Qué sucede? Que se olvidaron de ponerse los zapatos. Si os fijáis, visten igual, pero los zapatos son diferentes. Hay una investigación muy larga, os recomiendo mirarla, pero es una de estas cosas donde fallaron a la hora de intentar engañar a la gente para que hubiese evidencia visual de que había abandonado la embajada y allí no había pasado nada. Bueno, luego tenemos el tema de los deepfakes, ahora están modernos, porque hay muchas, se ha democratizado el acceso a los deepfakes, tanto a nivel de audio como de vídeo. Y de hecho, aquí tenemos un ejemplo de la actriz Jennifer Lawrence, que le habían puesto la cara de otro actor y no se ve que sea un montaje. Sí, lamentablemente digamos. no tenemos, esto es un GIF, pero no sé por qué no está funcionando. Bueno, os lo imagináis, digamos. Pero el tema es que se ha desarrollado de forma tan sofisticada hasta tal punto que se ha podido esto utilizar en ataques, en comunicaciones en tiempo real. Por ejemplo, una videollamada se intenta suplantar a una persona importante o diciéndole a sus empleados que, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y incluso por audio también. Eso, un ejemplo, y hay muchas librerías disponibles para todos los públicos, sobre todo en GitHub, ahí pone la gente en sus repositorios y podéis, si queréis, jugar un poquito con ellas. Secuestros, esto también sucede con gente muy importante. Un claro ejemplo sucede con la gente que suele publicar en Twitter pues todo el dinero que ha ganado en las criptomonedas en 2019 y 2021. Entonces eso, al fin y al cabo, cuando tú estás compartiendo información tan importante para lo que puede ser un ciberdelincuente, pues se dan casos que lo que se hace conocido como OSINT, que es un campo dentro de la ciberseguridad, que es la obtención de información de fuentes públicas, pues tú puedes averiguar muchas cosas en base a lo que una persona publica en Internet o simplemente está expuesto por data brokers, y cuando tú estás publicando dónde estás en todo momento, cuánto dinero acabas de ganar y capturas de pantalla de tu cuenta bancaria, pues es normal que luego vengan y te puedan secuestrar, y eso efectivamente sucede. Luego tenemos el tema de fraudes del CEO. Pues esta empresa de transportes de Valencia, aparentemente alguien impersonó al jefazo, al CEO de la empresa, y engañó a una de las directivas que tenía acceso al dinero, digamos, de la empresa, y hizo una transferencia de unos 4 millones de euros al cibercriminal. Así que esta la comento rápido. Siguiente. Todo a través de phishing. Y por último también tenemos extorsión. Esto de hecho es una publicación de la propia policía, donde pues desde la cárcel muchos reclusos que pueden hacer llamadas pues simplemente te llaman y te dicen que acaban de secuestrar a tu hija, que inmediatamente tienes que enviarles dinero y tal, creando un poco esa urgencia. No te dejan soltar el teléfono para que puedas llamar a tu hija y a lo mejor verificar que realmente esto es una mentira, y te piden dinero inmediatamente o la van a matar. Esto pasa mucho, sobre todo en países sudamericanos, ¿no? Y claro, se crea esa urgencia. O, por ejemplo, una vez más, volviendo al tema de OSINT, si sabes que ellos pueden averiguar pues, que tu hija, que la siguen en Instagram, justo acaba de pillar un vuelo, pues hay un espacio de 9 horas donde tu hija no va a tener cobertura, no la vas a poder llamar, y te están diciendo la acabamos de secuestrar o lo vamos a hacer así. Y entonces realmente eso no ha pasado, tú no lo puedes verificar, y evidentemente si te piden una suma que es razonable, la vas a pagar. Y pasamos al tema de individuos, como decíamos Martín como yo. Y tenemos el tema del espionaje masivo de los grandes gobiernos. Por ejemplo, los 5 ojos que le llaman son los 5 países miembros, sería Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra y Estados Unidos. Y tienen, por ejemplo, lo que se le llaman tabs o conexiones, digamos, digamos, hombre de interceptación, ¿no?
por todo el mundo, ya sea porque despliegan, ahí vemos algunos en pequeñitos, se ve una pareja de hombre negro y blanco, son agentes de la CIA que están infiltrados, digamos, en otros países de interés. También tenemos que en los satélites algunos los controlan y pueden ver nuestras comunicaciones, así que siempre usad HTTPS y seguridad. También en los cables transoceánicos también tienen interceptaciones en esos casos. Y luego el tema tenemos de Snowden y sus revelaciones de todos los datos de la NSA. Por ejemplo, abajo a la derecha tenemos el logo de Xkeyscore, que era una plataforma en la que, digamos, de búsqueda de datos en una base de datos gigantesca que recopila la NSA de todos los ciudadanos del mundo. Y vemos la foto de Snowden ahí de un documental en la que él decía: yo no me fío de nada de la electrónica y lo que hago cuando me compro un teléfono es desoldarle el micrófono y la cámara de vídeo también. Y luego, por ende, ningún software, aunque me instalen Pegasus de NS Group, Candiru o lo que sea, este spyware, no puede acceder al micrófono ni a la cámara porque lo he quitado y solo uso un micrófono cableado, digamos. Vale, nos queda un minuto, o sea que vamos a ir a toda leche. Espionaje masivo. Lo que sucede aquí, que me volví a olvidar que hicimos esta slide. El data center en Utah. Ah, los data centers, claro. Vale. Estados Unidos y otras están recopilando toda la información, a pesar de que está cifrada en Internet, porque es valiosa, hasta el punto de que saben que en el futuro van a poder descifrarla. Entonces, es como recopilar ahora información masivamente de Internet que no puedo descifrar, pero por la ley de Moore, que indica que la capacidad computacional crece exponencialmente, saben que en un futuro van a poder descifrar los algoritmos que utilizamos hoy en día. De hecho, muchos ya han sido apartados porque ya se consideran inseguros. Tanto es así que la comunidad ha creado una nueva tecnología que se conoce como Perfect Forward Secrecy, y lo que hace es dificultar que en el futuro los gobiernos puedan descifrar comunicaciones que se cifran hoy de manera insegura. No voy a entrar mucho más porque no tenemos mucho más tiempo, pero para que entendáis que esto no es algo de ciencia ficción o unos supuestos. Tenemos a los gobiernos recolectando datos masivamente y a las entidades creando tecnologías porque saben que eso va a suceder. Solo quería comentar un tema sobre eso, es que recopilan tantos datos cifrados porque en el futuro va a venir la computación cuántica que va a romper el cifrado. En este caso, la privacidad, todos nosotros somos el producto. Preguntaos cuántos de vosotros usáis soluciones públicas como las de Google, Gmail y similares, y si pagáis algo al respecto. Si no pagáis nada, significa que de algún sitio tienen que ganar estas empresas para pagarle a sus trabajadores, ¿no? Los empleados de Google ganan bastante bien. Entonces, y luego tenemos también el tema de los data brokers, que se ha visto mucha polémica últimamente por todo el tema de recopilación de datos y temas relacionados con la salud, sobre todo en Estados Unidos, sin entrar en mucho detalle. Y bueno, se ha visto también que los de la frontera, cuando entras a Estados Unidos, a veces hacen búsquedas ilegales en tus dispositivos electrónicos como teléfonos y portátiles, y sin una orden judicial te extraen los datos. Y bueno, es que lo monetizan y de ahí, de tu información, sacan y lo venden por dinero. Vale, nos quedan 3 slides. SIM swapping, esto a lo mejor lo habéis escuchado, se trata básicamente de ataques de ingeniería social contra las operadoras telefónicas en las que son capaces de engañar a los operadores para que asignen tu número de teléfono a la SIM card que ellos tienen. Mucha de la seguridad hoy en día y autenticación se basa en la seguridad de tu número de teléfono. Al robar eso, pues pueden resetear una contraseña y recibir el código, la autenticación de doble factor, los registros en Telegram y en Signal, y pueden robarte mediante algo tan poco sofisticado como un ataque de ingeniería social. Robo de cuentas, password, spraying. Aquí tenemos la lista de las 10 contraseñas más utilizadas en el mundo. Si alguno de aquí si alguno ha reconocido la suya, identificado, ya puede ir a cambiarla ahora mismo o cuando acabemos. Pero hay estos dos servicios que son muy interesantes. Have I been pwned, significa me han comprometido mi contraseña, en el que puedes poner tu dirección de correo electrónico y te dice si estás en algún leak en el dark web o en el clear web, en Google, lo que sea. Y Dhash es un servicio de pago en el que tú puedes comprar, digamos, credenciales que las han craqueado. En breve. Sí, básicamente pagas, pones un email y te dice la contraseña, por simplificarlo mucho. Estafas, pues esta ya es la última, por cierto.
todos conocemos la estafa del príncipe de Nigeria, ahora ya eso ha evolucionado un poquito más, de aquello de va a cerrar Messenger, esta vez sí lo van a hacer de pago, y ahora tenemos pues haciéndose pasar por Microsoft, que tienes un virus en el ordenador y te piden dinero, por ejemplo, estafas amorosas, no sé si habéis visto en Netflix el documental de la estafa de Tinder y todo esto, si no mirarlo, que va un poco de eso, y cryptoscams, hemos visto que relacionado con un hack a la empresa Twitter, pues hasta cuentas como la de Joe Biden, el que uno de los candidatos a la presidencia estaba tuiteando sobre un scam de cripto. O sea que aquí es donde vemos todo lo valioso. Martín, esta es la última. Esta es la última. Está prometida. El tema de extorsión for the lulz, por la diversión, como el grupo que se llama LulzSec, que es de seguridad por diversión. Tenemos varios temas, ¿no? Ahí podéis ver 4chan, LulzSec, swatting. El tema es que, por ejemplo, tenemos el del zapato en la cabeza, que de alguna forma conseguían información sensible de esta persona y le decían o me haces un vídeo así raro que yo quiera, te pones un zapato y haces un vídeo y me lo envías, o voy a publicar esta información en la que sales sin ropa o temas así. Esto a todo el mundo, ¿no? le causaría mucha debilidad, digamos. Entonces hacían el vídeo. Un tema que hemos comentado esta mañana, por cierto, relacionado con esto, sería el tema de Roblox, como algunos, los denominados beamers, atacaban sobre todo a los adolescentes o menores de edad, les robaban sus objetos de Roblox que tan deseados los habían conseguido, y les decían, por favor pídemelo de rodillas o llora o lo que sea, si no, no te lo devuelvo. Y luego lo que hacían era, no se lo daban, cogían esos vídeos o audios y los ponían en internet, y bueno, los niños pues estaban muy tristes, obviamente. Y teníamos aquí el fin, pero muchísimas gracias, nos tenemos que ir.